que se han venido presentando. Y justamente pues tendremos a continuación una charla con el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Él es Guillermo Gat Corona. Maestro, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas Hola, gracias. buenos días. Pues, maestro, Buenos días. pues creo que tres notas hoy idénticas prácticamente en materia de pues matanzas con armas de fuego, que aunque estén registradas, pues a final de cuentas, pues el objetivo sigue siendo más y más muertes de estas balaceras. Sí, yo creo que la violencia está desbordada en muchos lugares, en países como México por la delincuencia organizada, en lugares como Ucrania por una violación al derecho internacional, pero en el caso de Estados Unidos tiene que ver con este derecho prácticamente irrestricto a tener armas de fuego. Es impresionante cómo hoy en los Estados Unidos tienen algo así como 130 armas por cada 100 habitantes. Hay una serie de organismos que se dedican a medir cuántas balaceras que generan muertos y lesionados hay todos los años. La organización Gun Violence Archive ha detectado que van más de 230 balaceras con cuando menos 2 personas o muertos o lesionados en lo que va del año 2022. Esto es, en apenas 5 meses, 230 ataques, y tiene que ver con esta presencia irrestricta de las armas en un debate que desafortunadamente ha dejado de ser un debate razonable de argumentos de cómo tendrían que regular el tema de las armas y se ha convertido en un pleito partidista entre una postura que se ha convertido en la postura republicana de la apertura absoluta a la adquisición y portación de armas defendida por su órgano fuerte en ese tema que es el National Rifle Association, y por otra parte la visión demócrata del presidente Biden que quisieran ver muchas más restricciones. Sí, claro, es un tema complejo porque además la familiaridad con la que los niños, los adolescentes están relacionados con las armas, habla de los recientes hechos delictivos o criminales al interior de las escuelas en donde inocentes terminan perdiendo la vida, maestro. Sí, yo lo que diría es que en virtud de que hasta ahora es prácticamente irrestricto a ir a adquirir un arma, casi la que sea, puedo ir a comprar un arma de asalto que dispara probablemente 300 balas en un minuto, con prácticamente una revisión de rutina de antecedentes penales. Lo que están buscando las organizaciones demócratas y algunos republicanos es cuando menos discutir qué armas, cuáles sí, cuáles no, podría comprar y poseer la gente. El derecho efectivamente está previsto en la Constitución de Estados Unidos, en la segunda enmienda, una enmienda que entró en vigor desde 1791, desde prácticamente 2 años después de que entrara en vigor la Constitución. Pero la pregunta es, ¿qué clase de armas? ¿Dónde las puedes portar? ¿A partir de qué edad? Lo que quisieran los demócratas es ver que la edad se mueva de 18 a 21 años, que se restrinjan las armas, que se restrinja la clase de cartuchos y de municiones que se pueden tener y que las búsquedas de antecedentes sean mucho más amplias, mucho más generosas en la revisión para que efectivamente no puedan llegar. Lo que sucede es que en prácticamente todas las casas hay armas y cuando hay una persona con un desequilibrio mental, como claramente el muchacho de Uvalde que mató a unos niños de una primaria y a los profesores, o la matanza de en Xavier, en la Universidad Xavier en Nueva Orleans, pues cuando menos no tengan un acceso tan cercano. La violencia en Estados Unidos es muy distinta a la mexicana. La mexicana del abrazos no balazos tiene que ver con la delincuencia organizada fundamentalmente. Hay muy poca violencia de muertes y lesiones que no esté vinculada en términos numéricos. En cambio, en Estados Unidos es esta violencia cotidiana por la cercanía a unas armas que se pueden comprar libremente. Nada más para que ustedes lo vean, si uno se mete a la página del National Rifle Association, el lobby más importante que financia las campañas de los senadores republicanos, ellos dirían que no, que ya está bien, que sí se hace una búsqueda de antecedentes. La BBC ha determinado que más o menos el 20% de las armas que se compran en Estados Unidos pasan por una rutina en donde no hay ninguna clase de búsqueda de antecedentes. Y hay estudios muy comprensivos en donde en Estados Unidos, en comparación con el mundo, el primer mundo, digamos, los países occidentales de más altos recursos, una persona tiene 16 veces más posibilidades de morir por arma de fuego en Estados Unidos que en los países de primer mundo. Y si eres afroamericano, tienes 10 veces más posibilidades de ser herido con arma de fuego o morir por arma de fuego que si eres blanco.
Me parece que eso habla de una serie de temas que tendrían que razonar, pero pasa en Estados Unidos lo mismo que en México. Cuando un tema se convierte en partidista, vean ustedes en las personas que aprecian al presidente Andrés Manuel y aquellos que no lo hacen, se convierte en un diálogo de sordos. Perdemos la posibilidad de hablar de argumentos de manera razonable y nos obstinamos en las posturas de un lado y del otro, que no necesariamente reflejan lo que quiere ser un partido. Un republicano no necesariamente tiene que ser el gran promotor de las armas y sin embargo se ha convertido en esa postura en donde el republicano es el que las promueve y el demócrata es el que las quiere restringir. Hay un factor, maestro, que bueno, pues es común en buena parte de la población estadounidense, hay que decirlo y reconocerlo, que es como una especie de psicosis que prevalece entre la gente. Los psicóticos son los que por cualquier detalle quieren herir a alguien o matarlo, o etcétera. Eso es una cuestión que ya también pues tendría que llevarse a cabo pues una campaña pues ya no psicológica sino psiquiátrica para que esas personas que se enferman de violencia y que por cualquier tontería van y asesinan a seres inocentes, pues finalmente pues deberían de estar bajo control. Ya está abierta la llave para que puedan comprar armas, aunque la registren o no la registren, pues ya la tienen. Y bueno, pues tendría que haber pues algún tipo de examen, para ello una campaña en Estados Unidos para detener esas psicosis sociales que generan tantas muertes. Sí, y yo creo que hay que pensar en todos los argumentos razonables. Ellos tienen un derecho, conforme a la segunda enmienda, para tener cierta clase de armas, pero esos argumentos razonables se congelan cuando llegan al Senado. Se supone que las regulaciones en el Senado de Estados Unidos deberían de aprobarse por la mayor parte de los senadores, con 51 bastaría de los 100 senadores. Sin embargo, hay una regla que se llama el filibuster rule en la forma como se discuten las leyes en el Senado de los Estados Unidos, en donde para no detener una discusión, pueden el 40% continuar discutiendo a fin de perpetuar una discusión y que nunca llegue a la votación. En la práctica, lo que necesitan los demócratas es lograr que 60 senadores, ellos tienen 50, estarían 10 republicanos que los apoyen para lograr cualquier clase de aprobación. Me parece que con esta matanza, la de Uvalde, no tanto la de Xavier, hay algunos argumentos para poder lograr que el presidente Biden logre atraer a algunos de los más moderados republicanos a tener el apoyo a alguna ley razonable. No obstante, mi argumento es que soy bastante pesimista en este tema. Me parece que usualmente cada vez que hay un tema de estas matanzas, lo que ocurre es que hay una discusión, parece que habrá gente razonable, al mismo tiempo se incrementan las ventas de las empresas que se dedican a la venta de armamento de esta naturaleza, y después de mucho rollo y de muchas discusiones y de muchas lágrimas y de muchos nunca sucederá, se apagan las cosas hasta que ocurre la siguiente masacre. Si los políticos en Estados Unidos y en México, en donde sea, se olvidaran de satisfacer los perversos y mezquinos intereses de sus partidos y pensaran en el bien común, que es el fin último del Estado, me parece que tendríamos muchos mejores gobiernos y mucho mejor leyes. El problema es que la discusión, cuando se hace antagónica en temas partidistas, como el tema de la posesión y portación de armas en los Estados Unidos, normalmente no logra consensos y eso lo que hace es una parálisis legislativa. México, pues desde cuándo se le está pidiendo a Estados Unidos que tenga mayor control sobre las armas. Ahora en Canadá ya también Justin Trudeau propuso la ley de control de armas y lo que propone entre sus estatutos es retirar licencias a personas implicadas en actos de violencia doméstica u hostigamiento criminal. Eso también tiene que revisarse. Las licencias que ya pueden estar autorizadas, pues tienen que retirarse a este tipo de criminales. Son dos temas importantes. Yo creo que en general la postura de Canadá suele ser mucho más razonable que la de Estados Unidos en materia de armas. También los canadienses tienen una tradición, por ejemplo, de cacería, y entonces hay muchos hogares en donde hay ciertas clases de armas, pero las restricciones, la investigación, la clase de armas que pueden tener está mucho más reglamentada de una manera mucho más razonable. Y en el caso de México, me parece que sí hay que destacar el trabajo, me parece muy adecuado que hizo el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubon cuando intentaron esta demanda que todavía está sujeta a una resolución por parte de los tribunales americanos en contra de las empresas más importantes que producen armamento. Al final, la delincuencia organizada en México se arma principalmente con
armas que llegan de manera ilegal a México y que son vendidas y que generan ingresos y utilidades para grupos pues organizados de la mafia también allá, aunque parece que nada más fueran empresas de venta de armamento. Sin duda, tiene usted razón. Creo que finalmente, maestro, reitero el tema de que hiciera el propio gobierno de Estados Unidos una campaña para mentalizar a toda la ciudadanía a ya olvidar su pasado de cowboys y de asesinatos y de matar a los pieles rojas y cosas de este tipo, porque a final de cuentas, pues todavía en un amplio sector de los Estados Unidos prevalecen pues esa forma de actuar para desquitarse de alguna depresión, de algún problema, pues simplemente buscan un pleito y se generan estas matanzas que son casi siempre cobardes, porque a final de cuentas es hacia personas que no tienen tampoco arma. Sí, puede ser en un cine, en una escuela, un centro cívico, en un templo. A mí me parece que es eso. Necesitamos que todos los países regulen el uso de las armas y que tenga que ver con ese estudio, no solamente de antecedentes penales, sino un estudio psicológico de la persona, determinar qué clase de armamentos, qué clase de cargadores, qué clase de municiones sí pueden tener. Suena lógico que alguien pueda tener a lo mejor una pistola para la defensa de su casa, no suena lógico que pueda tener una AR-15 como las dos que con estricta legalidad, con una tarjeta de crédito, se compró este chamaco antes de la matanza de Ubaldo. Guillermo Gat Corona, le agradecemos mucho toda esta ponencia, porque a final de cuentas hay que pensar que estas circunstancias pues no se desborden de la frontera hacia México. Sabemos que hay violencia, tiene otro perfil, pero a final de cuentas pues siguen siendo las armas lo que está generando muertes tanto allá como acá. Le agradecemos mucho, maestro, muy amable. Muchas gracias a ambos. Al contrario, muchas gracias. El maestro Guillermo Gat Corona, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamá.